ideas para poder negociar con mayor sustento ante nuestro jefe, y le vamos a dar la bienvenida a Alicia Cosali, que es gerente de recursos humanos de Randstad y está en contacto vía telefónica con nosotros. Alicia, bienvenida a Ser Social en Fisherton CNN. Valeria Arca te saluda, estamos en el estudio con Patricio Pecker. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Patricio. Hola, ¿cómo andás, Alicia? Todo muy bien, pasa que les explico, nosotros nos conocemos desde hace mucho, Patricio, y bueno, es una sorpresa y una alegría encontrarlo acá. Sí, yo le decía a Valeria, digo, Alicia Cosali, qué bárbaro, trabajamos muchos años juntos. Bueno, qué gusto, Alicia, qué lindo poder ver. Bueno, qué importante que se saluden bien, porque imagínate si se encontraban al aire y habían terminado a las patadas después de trabajar juntos. Qué momento acalorado. Al contrario, es más, yo diría que ha sido un precursor y me ha dado muchas herramientas en esto de la negociación, Patricio, porque fue mi jefe, así que todo bárbaro. Bueno, bienvenido sea. Alicia, ¿qué podemos aportar, y vos también trabajando en una consultora como es Randstad, en esto de la negociación? Porque muchas veces nos da un poco de calor o no sabemos de qué forma pedir un aumento de sueldo o trabajar menos horas o pedir algún beneficio que estamos necesitando porque estamos transitando un momento X en nuestra vida. Ustedes tratan con muchas personas, esto lo ven cotidianamente. ¿Qué ideas le podemos aportar a aquel que está pasando por esta situación? Mira, comparto lo que vos decís y yo voy a tocar el tema por ahí desde la parte más humana, ¿no? Desde la parte de lo que es el comportamiento de la persona. Yo creo que lo principal que la persona tiene que hacer es creer que merece lo que está pidiendo, tiene que convencerse de que lo que está pidiendo es lo que realmente merece, como te decía. Después es importante pensar en los objetivos, porque la negociación empieza antes de la entrevista o del momento donde uno va y le pide al jefe determinadas cuestiones o determinadas mejoras o lo que sea. Entonces, hay que prepararse, hay que pensar, hay que creer que uno lo merece, como te decía. Después, bueno, preparar, hacer una enumeración de las cosas que uno va a pedir por orden de prioridad, estar dispuesto a negociar, porque si esa persona va y lo único que quiere es, digamos, conseguir algo, tiene una actitud flexible o no está dispuesto a ceder, porque negociar es también ceder. Claro, si pensamos, por ejemplo, en el sueldo, tendríamos que ya ir con una idea de cuánto queremos que nos aumenten, cuál es el mínimo que aceptaríamos y cuál es el máximo. Exacto. Bueno, el máximo no, el máximo bienvenido, si es más de lo que pienso, mejor. Todo lo que quieras, pero ser también concretos y ser realistas, sí. Y también estar dispuestos a que, por ejemplo, ser creativos, ¿no? Porque a veces uno dice, y yo estoy necesitando un 20%, un 25% más. Entonces, estar dispuesto a que te digan, bueno, sí, lo vas a tener, pero lo vas a tener de manera escalonada, o a lo mejor no puedo darte un 20 a 15, pero a lo mejor negociamos un flexi-time, me decís, es decir, una reducción en lo que es el horario, o claro, home working, trabajar desde tu casa. Hay que estar dispuesto a escuchar, sobre todo esto es muy importante, hacer la exposición uno, pero también escuchar lo que el otro propone y no cerrarse solamente a la idea que uno llevaba armada en su cabecita. Alicia, cuando vos decías de prepararse, ¿no?, antes de ir a negociar y tener claros los objetivos, también está bueno tener una idea de en cuánto se valora, cómo se aprecia el trabajo que uno brinda en la empresa, digamos, qué valor le asignan a lo que uno brinda, cuánto se está pagando en el mercado, qué condiciones reciben otras personas. ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? La información es fundamental, o sea, más allá de la necesidad que uno tenga concreta, también hay que estar informado, hay que saber, por ejemplo, en las empresas de la competencia, cuánto están pagando por una función similar, o si, dejando de lado por ahí un poco lo que es el número en sí, también en eso, por ejemplo, qué tipo de beneficios hay, qué tipo de beneficios yo además puedo, digamos, negociar si no es dinero, porque a veces las empresas hoy en día a nosotros nos piden mucho, nos dicen, bueno, a ver, yo quisiera ganar 15.000 pesos, un número X, pero bueno, a lo mejor si ustedes me ofrecen 14, pero yo puedo trabajar desde mi casa, como decía hoy, ¿no? Hablaba del home working o el flexi time, o
la gente hace mucho hincapié hoy en lo que es la cobertura de las prepagas, y a veces las empresas pueden negociar un convenio con una prepaga y pueden darle también, que es dinero, porque uno se da cuenta del dinero que significa una prepaga cuando lo tiene que pagar de su bolsillo. Entonces, bueno, hay una serie de, por ahí, de cosas que se incluyen, que puede a lo mejor, digamos, no digo reemplazar a lo que es lo económico, pero sí también, bueno, cubrir algún hueco. Claro, y en líneas generales estas negociaciones suelen dar resultado, porque pienso, muchas veces ser jefe no significa que esa persona pueda tomar la última decisión. Tal vez se tiene que reunir con otro superior o con un directorio y llega luego al empleado y le da la negativa. En líneas generales, ¿qué es lo que ven? ¿Que el empleado llega a obtener el fruto de lo que fue a pedir? Sí, siempre que, o sea, como decía al principio, esté dispuesto a ser flexible. A lo mejor no consigue un 100% de lo que fue a pedir, pero sí consigue una mejora. Uh-huh. Pero como te decía, lo que sí es muy importante a la hora de establecer, ¿no? Terminada la entrevista o la reunión para conseguir ese aumento o esa mejora, dejar aclarado cuál fue el acuerdo. Ah, bien. O sea, hacer un resumen y decir, bueno, yo pedí esto, vos me ofreciste esto, yo acepté esto. O sea, ¿cómo quedamos ahora? Vos lo vas a consultar con un superior tuyo. Pero bueno, dejar asentado para que después evitar malos entendidos y tal vez en una segunda reunión ya, digamos, formalizar el acuerdo. Inclusive si uno queda en un próximo paso, así como vos estás describiendo, tendrías que hablar con alguien más, decir, bueno, fijar cuándo va a ser ese próximo paso, cuándo volvemos a hablar del tema para no estar hinchándote, por ejemplo. Totalmente. Claro. Dejar incluso, si se puede, haber fijado día, a lo mejor no se puede ser tan estricto decir un día, una hora, pero decir, a ver, dentro de la semana próxima volvemos a hablar de esto. Bien. Y la persona, y ahora con respecto a la gente que por ahí, ya me retomo más un poco este tema de lo que es la conducta y el comportamiento, ¿no? La gente, yo siempre digo, la gente que le da miedo o que siente cierto, como decía, bueno, temor a enfrentar la situación, da mucho resultado ensayar la situación antes. Ah, mira qué bien. Por ejemplo, es lo mismo para dar un examen, o sea, vos te da miedo, te provoca, te parece que no vas a poder, que te vas a bloquear. El hecho de poder ponerlo en palabras, sacarlo de la cabeza, ¿no? Y ponerlo en palabras, bajarlo o escribirlo, ayuda mucho para poder hacerlo con más confianza y más seguridad. Me encanta. Y pensar, por ejemplo, en escribirlo en un mail es una locura. No, yo decía escribirlo en borrador, como para... No, escribir lo que le quieras transmitir a tu jefe en un mail. Mandarle un mail en vez de hablar. En vez de hablarlo personalmente. Y yo no lo recomiendo. Yo que soy de que, por ejemplo, vos le podés escribir, le podés decir, necesito que nos reunamos para tratar el aumento de la mejora de mis condiciones, pero el mail vos pensás que, o sea... Es frío. Sí, no, y además cada persona va interpretando y va percibiendo en función de sí, es subjetivo. Claro. O sea, entonces... Y el que lee le pone la entonación a las palabras que están escritas. Exactamente, es una cuestión de comunicación. Yo cuando estoy hablando doy la posibilidad de que el otro repregunte, incluso yo repreguntar. El mail se lee, ¿viste? A lo mejor vos le pusiste un signo de admiración, buenos días, y el otro dice, este está contento, no sé, bueno, montones de cosas que se desprenden de la comunicación humana, que para mí lo mejor es el cara a cara. El cara a cara. Alicia, una pregunta que tiene que ver con esto de creer que realmente uno merece lo que está pidiendo. Uno a veces siente merecimientos que son, o sea, muy personales, lo que yo creo que valgo. Y supongo que también tendrá mucho que ver con cada empresa en particular. Pero si vos tuvieras que destacar alguna habilidad, capacidad, conocimiento que hoy pudiera agregar valor a una persona para ser más considerada, de manera general hablamos por eso, yo sé que debe haber mil cosas y variaciones, depende de la empresa, pero ¿hay algún tipo de capacitación o habilidades que hoy está buena que uno desarrolle y que te puede permitir ser más valioso a la hora de después de valer y recibir a cambio lo que mereces? Y hoy es muy valorado todo lo que tiene que ver con la proactividad, el poder ser creativo a la hora de por ahí contar con pocos recursos y dar respuestas, y ser flexible y adaptarse a las distintas situaciones y a la diversidad y a la velocidad en la cual estamos inmersos. Claro. ¿Y hay una forma de incrementar eso o es algo que viene con uno?
Y es un poco y un poco, Patricia, siempre es innato más adquirido. Yo creo que uno también tiene que hacer un autoexamen como para saber si realmente es lo que uno quiere hacer o uno se siente cómodo o por ahí dice, no, bueno, en realidad un poco salir de la zona de confort, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo necesitaría esto para mejorar, pero realmente es lo que yo quiero. Y después, bueno, sí, uno puede bucear y encontrar, digamos, entrenamientos o diferentes tipos de coaching que te van dando las herramientas de función de lo que vos quieras hacer. Alicia, la verdad que completísimo, ¿no? Dimos bastantes consejos, buenas herramientas también para aquellos que estén pasando por una situación como la que planteábamos. Agradecerte.